Hola, buenas tardes. Yo soy Hilda Guadalupe Mesa Bustamante, seré su maestra en Psicología del Adulto. Estudié la licenciatura en Psicología en la Universidad Iberoamericana. Después estudié Consejería en Adicciones en la Universidad Gestalt de América y posteriormente estoy actualmente cursando la maestría en Psicoterapia Gestalt en la misma universidad, en la Universidad Gestalt de América. Me dedico a la docencia y a la práctica privada, es decir, recibo pacientes en un consultorio. ¿Okay? Ahora, para fines de la materia, les voy a explicar. En Psicología del Adulto vamos a ver las diferentes etapas que cursa una persona en la etapa de la adultez. Y para todo esto les voy a dejar 3 tareas. Las tareas tienen un valor de 20%. Cada tarea va a ser un trabajo de una película. En esa película tienen que analizar un personaje y relacionarlo con lo visto en clase. ¿Okay? Va a tener un formato de ensayo. Ese formato va a ser formato APA, es decir, tienen que tener una letra Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1.5 y justificado. Ese trabajo va a tener un formato ensayo. ¿Por qué? Porque el objetivo es que relacionen lo visto en clase con el personaje. No que hagan un resumen de la película, sino que me expliquen todas las características de adulto que tiene ese personaje. ¿Sí? Vamos a la siguiente. Participación. La participación va a ser de 20%. Voy a calificar su participación en clase. Ahorita que estamos con los videos, la participación se llevará a cabo por medio de tareas, la cual les diré al final de este video. Siguiente. Vamos a tener 2 exámenes. Cada examen va a tener un valor de 15%, que nos da un total de 30%. Los exámenes son acumulativos. Lo que venga en el primer examen va a venir también en el segundo examen. Y finalmente vamos a tener un trabajo final. Con un valor de 30%. El trabajo final va a tener el mismo formato de entrega que las pequeñas tareas, es decir, tienen que tener formato APA. Ahora, el trabajo final va a constar en hacer una historia clínica sobre un adulto, el que ustedes quieran, real o ficticio, y lo van a relacionar con todo lo visto a lo largo del curso. Estos son los criterios de evaluación que vamos a tomar en cuenta. Ahora, el tema de hoy. El día de hoy vamos a ver las etapas de Erik Erikson.
Erik Erikson era un psicoanalista. Trabajó a la mano de Freud. Pero posteriormente, conforme iba avanzando en su carrera, se dio cuenta el gran impacto que tenía la sociedad en una persona y que no se podía quedar exclusivamente en el inconsciente. Entonces, basándose en las etapas psicosexuales de Freud, él hizo un trabajo muy extenso que se llamó etapas psicosociales. Psicosociales, por lo que ya dije, involucra a la sociedad y a factores externos en el individuo y no es puramente el individuo. Ahora, Erik Erikson, otra cosa que aportó a la psicología en general, es que todas estas etapas van a lo largo de la vida. Es un continuo. No dejamos de estar en un conflicto, según Erikson. Ahora, estas etapas se dividen por edades, no tan precisas como las psicosexuales de Freud, sino más bien a estadios de vida. La primera etapa que vamos a ver va de los 0 a los 2 años y debe de resolver el conflicto de confianza versus desconfianza. Confianza versus desconfianza. ¿Qué pasa aquí? El niño aprende a tener confianza en el medio. Cuando un niño, un bebé, está llorando y su mamá sabe atenderlo, sabe calmarlo, sabe qué es lo que necesita, el bebé se calma y tiene la confianza de que el ambiente va a satisfacer sus necesidades. Ahora, un bebé que es frustrado constantemente va a tener muchísima desconfianza en el ambiente. Esto se va a reflejar en la etapa adulta como un adulto muy desconfiado, si fue frustrado desde muy pequeño, va a ser desconfiado consigo mismo y con los demás. En cambio, cuando predomina la confianza, va a haber confianza para consigo mismo y los demás. Cuando predomina la confianza, se gana un valor. Es el valor de la esperanza. ¿La esperanza en qué? La esperanza en, por ejemplo, cuando se es adulto, es yo confío en mí mismo para abrirme un negocio y tengo la esperanza de que va a salir todo bien. Y es una esperanza de que todo salga bien. ¿Por qué? Porque se tiene confianza en uno mismo y se tiene confianza en el ambiente y se tiene confianza en los recursos que tienes y por eso puedes tener esperanza. La siguiente etapa va de los 2 a los 4 años, más o menos. El conflicto a resolver es autonomía versus vergüenza. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa? El niño está
aprendiendo a ir al baño. Está aprendiendo a controlar esfínteres. Y entonces es muy normal que de pronto se haga pipí y no traiga pañal y ya está empezando a usar calzón. Entonces, si lo que recibe de respuesta el niño comienzan a hacer burlas, va a sentir muchísima vergüenza. Es vergüenza de sí mismo por lo que hizo. Y entonces, si en vez de eso se le explica que no hay problema, que solo fue un accidente, el niño va a reforzar la confianza que vio en la etapa anterior y además va a tener autonomía. En esta etapa la autonomía se ve como el niño decide ir al baño. Por ejemplo, de mamá, tengo que ir al baño. Entonces lo llevan al baño. En vez de que la mamá diga, ay, mijito, ve al baño ahorita porque si no te vas a hacer. En el ejemplo número 2, la que tiene el control ahí es la mamá. En el 1 el que tiene el control es el hijo. Y eso le da autonomía. Ahora el valor que se va a aprender en esta etapa es la voluntad. ¿Qué se refiere Erikson con esto? Es la voluntad de hacer las cosas. Si tenemos autonomía, vamos a tener voluntad, porque si es de yo hago las cosas por mí mismo, voy a tener la voluntad de hacerlo. La siguiente etapa se parece mucho a esta. Va de los 5 a los 7 más o menos. Y el conflicto a resolver es iniciativa versus culpa. En esta etapa digo que se parece mucho a la otra porque en una es autonomía y en esta es iniciativa. La autonomía es hacer las cosas por ti mismo y decir, por ejemplo, tengo que ir al baño, ya sabes que tienes que ir al baño y por ti mismo vas al baño. En iniciativa es crear cosas de ti para ti y hacerlas. Ejemplo, querer jugar un juego nuevo o querer ir a algún lugar, entonces tú proponer la idea. Esto se ve en un niño de 5 a 7 años cuando propone juegos nuevos con sus compañeros y cuando dice, ay, yo propongo que juguemos a la víbora de la mar. Cuando hay exceso de culpa es cuando recibe mucho estas respuestas de no, ¿cómo crees? No puedes hacer esto, eres muy chiquito, es que tú no sabes, todo esto. Entonces el niño siente culpa por haber propuesto esto y por haber tenido la iniciativa y se siente culpable y piensa que lo que hizo estuvo mal. En un adulto, pues un adulto con iniciativa es aquel que dice, voy a estudiar una carrera, voy a estudiar un posgrado, voy a hacer este negocio, voy a trabajar en tal lado. Y un adulto con exceso de culpa sería de, pues a mí toda la vida me dijeron que debía de ser doctor, entonces me voy a quedar con el negocio familiar y seré doctor. Y hacer otra cosa que no sea ser doctor, te va a generar muchísima angustia, porque no es lo que estuvo planeado para que sea. Ahora, el valor que se va a aprender aquí es finalidad.
¿A qué se refiere Erickson con finalidad? Que la iniciativa no es solo ir a hacer las cosas, sino que tenga un fin por la cual se hacen las cosas. La siguiente etapa. La siguiente etapa es en edad escolar, cuando los niños están en primaria más o menos. Entonces es de los 7 a los 12 años, haciendo un cálculo de ojo de buen cubero. El conflicto a resolver va a ser laboriosidad versus inferioridad. Esta etapa es en los niños de primaria porque es cuando toda su energía psíquica está enfocada en la escuela, según Erickson y según Freud. Entonces, la laboriosidad es trabajar en la escuela. Todos los niños de ¿quién sabe esto? Y todos levantan la mano. El hacer la tarea y todo por ellos mismos. La inferioridad se da con la constante comparación entre los niños. Por ejemplo, no, es que tú no eres bueno en esto, no, es que tú no puedes hacer esto, no, es que tú no puedes hacer el otro. Entonces el niño se siente inferior a sus compañeros. Esto se puede ver en un adulto, pues que se siente inferior a los demás, que creen que todos son mejores que ellos, bueno, que él. Y la laboriosidad se ve en los adultos como un adulto que está constantemente trabajando y constantemente como en su chamba, por así decirlo. Ahora, si hay exceso de laboriosidad, que pues es lo que se espera, que haya más de lo positivo, se da el valor de la competencia. El saber competir unos y otros. Esto se ve mucho en primaria con los premios al final del curso, de el mejor portado, el más listo, el más deportista, el más amiguero, y todos los niños al final terminan teniendo un premio. Pero esto se ve en primaria, y es en primaria justo porque pasan por esta etapa. Ahora, el valor de competencia es una competencia sana, la competencia que te lleva a mejorarte, a crecer, a ser mejor, a renovarte, no la competencia de quiero ganar por ganar. Ahora, la siguiente. La siguiente etapa se da en la adolescencia. Y en la adolescencia es el conflicto de identidad versus difusión de la identidad. ¿Okay? Es el conflicto del adolescente. Buscan su identidad por todas partes. Por eso están saltando entre grupito y grupito todo el tiempo. Entonces, en esta búsqueda de la identidad, se da un valor que se llama fidelidad. La fidelidad se refiere más bien a fidelidad contigo mismo. No es una fidelidad
de que no pones el cuerno a tu pareja. No, es una fidelidad que eres fiel a tus valores, fiel a tus creencias y fiel a quien eres. Cuando hay demasiada difusión de la identidad es que no saben quiénes son realmente, sino que son lo que dicen los demás. Por ejemplo, el adolescente que está saltando de grupo en grupo, entonces una semana es emo, a la otra semana es fresa, a la otra semana es rockero, a la otra semana le gusta la bachata, pero en cambio cuando hay identidades, pues yo me identifico con este tipo de música y me gusta este tipo de música. Aunque llegue, sí, el papa a decirle no, escucha esto, pues, no, a mí me gusta esto. Y es fiel a eso. Ahora vamos a la importancia de la materia, a las etapas que conforman la adultez. Vimos todas estas etapas antes para tener un contexto de cómo demonios llegamos a las etapas del adulto. Pero en estas etapas que siguen van a ser las etapas que nosotros nos vamos a concentrar a lo largo del cuatrimestre. La primera se da en la adultez media. Perdón, adultez temprana. Ya me estoy adelantando. La adultez temprana es de los 20 a los 40 años, en un aproximado. Y el conflicto a resolver en la adultez temprana es... Y el conflicto a resolver es intimidad versus aislamiento. La intimidad con una persona. Para Erikson es el buscar pareja en esta etapa, el para compartir la vida. Si ahorita se están preguntando de qué pasa con esas personas que se quedan solteras y no sé qué, no resuelven esta etapa, pues no, porque, o sea, no es tan así. No es que no lo resuelvan si no tienen pareja, no se presionen. Esta etapa se resuelve si compartes con otra persona tu vida, ya sea amigos, tu familia, todo esto. Pero Erikson habla de que la pareja es muy importante en esta etapa. O sea, lo ideal es ser con pareja. Esto es en intimidad. En aislamiento, pues es apartarse del mundo totalmente. Encerrarse en tengo que trabajar, encerrarse en la carrera, encerrarse en los estudios y no compartir con nadie. Y aquí el valor que se gana es el amor. El amor por otras personas. ¿Okay? Ahora, la siguiente etapa está en la adultez media, que va de los 40 a 60 años, más o menos. Y en esta etapa el conflicto es generatividad versus estancamiento. La generatividad, todo el mundo cree por la palabra generatividad que es justo ponerse pilas en el trabajo y traer nuevos proyectos y todo esto. Para Erikson, la generatividad es saber transmitir todos esos conocimientos que ya tienes a otros
y poder guiar a otros en sus etapas y en su vida y con los conflictos que están pasando. Entonces, los papás que asesoran a sus hijos, que los escuchan con sus problemas, o los maestros que se actualizan en temas y guían a sus alumnos y que están en esta etapa, tienen mayor generatividad. Un estancamiento es yo ya sé qué es la vida, yo ya viví, ya, ¿para qué? Y que los demás se hagan bolas como quieran y no ayudar a los otros y no querer actualizarse y no querer aprender cosas nuevas, sino estar ahí donde está. Cuando hay mucha generatividad, el valor que se obtiene es el cuidado. Es un cuidado consigo mismos y con los demás. Y la última etapa en la adultez tardía va a partir de los 60 hasta la muerte, básicamente. Entonces, el conflicto a resolver acá es el conflicto a resolver en esta etapa es integridad del yo versus desesperanza. Integridad del yo significa el asimilar todo lo que ya vivieron y estar felices con eso. Decir, yo tuve esta vida, aprendí esto, lo acepto, puedo transmitirlo. La desesperanza viene con todos los hubiera, le hubiera hecho, hubiera dicho, le hubiera hablado, hubiera salido, me hubiera quedado, todos. Y todos los arrepentimientos de por qué hice, por qué dije, por qué. Y no aceptar como nada nuevo, estar constantemente en mis tiempos. Entonces, la integridad del yo es cuando, como en la etapa pasada, puedes transmitir lo que ya viviste y puedes enseñar, y además tú estás conforme y estás a gusto con lo que viviste y estás feliz con lo que viviste y no tienes arrepentimientos. El valor que se obtiene en esta etapa es la sabiduría. Una sabiduría no en cuestiones de conocimiento, sino en cuestiones de que, pues esto, que están a gusto con lo que vivieron, pueden transmitirlo y pueden enseñarlo a nuevas generaciones. Entonces, esta es la última etapa de Erik Erikson. Las etapas de adultez temprana, adultez media y adultez tardía las seguiremos viendo más a profundidad a lo largo del curso y de todos los factores que intervienen en cada una de las etapas. Ahora, su tarea. Van a mandarme por correo. Mi correo es mesa@gmail.com. Ahora, su tarea. Su tarea me la van a mandar a mi correo, que es mesabe@gmail.com.
gmail.com. En este correo yo voy a recibir todas sus tareas y las dudas que tengan durante la clase. Vamos a tener comunicación mediante ese correo. Por favor, en el correo que me manden me van a poner su nombre, la materia y el grupo. El grupo es qué generación son, ¿ok? Para yo saber quién me está escribiendo, ¿no? Y para poder irlos ubicando. Ahora, ya con esto me van a mandar a este correo dos cosas. Una es ¿qué expectativas tienen de la clase? ¿Ustedes qué esperan de esta materia? Sus dudas que surgieron a lo largo de este video. Y una pequeña presentación de ustedes. Por ejemplo, ya viene en el correo, pero su nombre, en qué cuatrimestre están, cuáles son sus intereses profesionales, a qué área les gustaría dedicarse para yo tenerlo en cuenta y poder involucrar cosas de sus intereses en la clase y que sea todavía más interesante el material. ¿Ok? Entonces, lo espero. Esto no tiene ningún formato en específico, solo es que esperan en la materia, las dudas que surgieron hoy y una pequeña presentación personal. Tienen para entregarlo una semana, máximo hasta el... A ver, vamos a checarlo. Ok, tienen hasta el 9 de mayo. Digo, 9 de mayo, no, 9 de octubre. Hasta las 11:59 p.m. O sea que no sea 10 de octubre. Tienen hasta el 9 de octubre para que yo reciba esto en mi correo. Y ya. Muchas gracias y nos veremos en la próxima clase.